movilizaciones convocadas en todo el archipiélago para el próximo 27 de junio para defender el derecho a la vivienda y denunciar el avance de la especulación inmobiliaria. Las asociaciones convocantes buscan abrir un espacio de presión social y acción colectiva en un contexto evidente de emergencia habitacional que cada vez se agrava más en las islas. Y continuaremos hablando de manifestaciones porque el 14 de junio varios colectivos saldrán a la calle para reclamar una educación pública en condiciones. Denuncian aspectos como la falta de recursos y el apoyo al alumnado y también la carencia de docentes. Enseguida les damos más detalles. Y más de 15 días después, la gestión del Ondius continúa siendo motivo de disputa en el Parlamento de Canarias. Fernando Clavijo volvía a reclamar este martes el desprecio y la falta de lealtad del Gobierno de España con los canarios y acusaba también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de esconderse y agachar la cabeza. Nadie dude de la solidaridad del pueblo canario, pero desde luego lo que tampoco nadie duda, y aunque usted se pone rotundo, es el desprecio y la falta de lealtad del Gobierno de España con los canarios y con el Gobierno de Canarias. El ministro Torres no estuvo a la altura cuando tenía como expresidente de Canarias haber estado defendiendo los intereses de los canarios, mientras lo que hizo fue esconderse y agachar la cabeza. Esa es mi decisión personal con el señor Torres, que ya se la ha dicho. Y ojo, porque crispación en el sector del transporte por la falta de organización ante la llegada del Papa León XIV al archipiélago. Desde la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias advierten de los serios problemas logísticos en el transporte privado debido a la alta demanda. Aprobada de forma definitiva en el Parlamento la modificación de la letra del himno de Canarias para incluir a La Graciosa como octava isla. Este cambio entrará en vigor el próximo 30 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Canarias 8. Comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Ya se los decíamos, el próximo 14 de junio varios colectivos saldrán a la calle para reclamar una educación pública en condiciones. Denuncian aspectos como infraestructuras obsoletas o la falta de apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas. Vamos a hablar de esta situación, de todas estas reclamaciones a esta hora de la noche. En primer lugar, con Víctor González, él es delegado en Tenerife de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches. Y de manera telemática conectamos con Carolina Buritica. Ella es presidenta de esta misma plataforma. Carolina, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carolina, en primer lugar, ya lo comentábamos, han convocado, ¿no?, esta manifestación. Llevan bastante tiempo, ¿no?, reivindicando ciertos aspectos, desde la falta de recursos, ratios de las clases, alumnado sin apoyo. Si te parece, vamos a comenzar hablando de la falta de apoyo, una falta de recursos, que afecta a todo el colectivo educativo en general, y luego vamos a hablar de manera más específica cómo esto, evidentemente, pues afecta al alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles dirían como familia que son los principales problemas? Lo principal es la falta de inclusión, que como medida general se ha optado por la exclusión del alumnado con discapacidad. Y es que aunque reivindicamos los derechos para todo el alumnado, tanto a nivel general como NEAE, pero el tema con el alumnado con discapacidad es que siempre es el que paga los platos rotos de la falta de recursos, porque es como que siempre se le está hablando a las familias de que como no hay recursos, es precisamente este alumnado el que sobra, el que tiene que ser excluido para no ser atendido dentro de las aulas ordinarias, pero que
cuando se les segrega, cuando se le manda a estos, pues a estos otros sitios de segregación, como lo son las aulas enclave o los colegios de educación especial, pues tampoco están los recursos ahí. Entonces, nos sentimos engañados, nos sentimos, aparte de que nos presionan constantemente con que nuestros hijos tienen que terminar ahí, pues una vez que están ahí, tampoco los atienden, tampoco tienen los recursos y tampoco están recibiendo los derechos que tienen a la educación. Víctor, una falta, bueno, de recursos, como bien dice Carolina, que, bueno, como ustedes dicen, hace que se expulse, ¿no?, al colectivo, bueno, al alumnado con discapacidad o que tiene ciertas necesidades específicas. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, antes que nada me gustaría darles las gracias por darnos espacio, en este espacio darnos voz para que todos nos escuchen y atiendan a nuestras reivindicaciones, porque nuestras reivindicaciones son las reivindicaciones de la sociedad. Y esto es muy sencillo de entender. El alumnado NEAE engloba desde toda la diversidad que te puedas imaginar hasta las personas que realmente tienen reconocida una discapacidad, y en su momento se le hace un cambio de modalidad, puesto que el profesorado no está del todo preparado y no hay personal suficiente para atender en las aulas ordinarias a estos alumnos con diversidad funcional, a estos alumnos con NEAE. Pues lo que se hace es que se le hace un cambio de modalidad a través de informes psicopedagógicos que en algunos casos se esfuerzan y en otros casos van con retraso. Esto es así de difícil de entender, ¿no? Con lo que se cambia de modalidad a los alumnos a las aulas enclave, incluso en algunos casos a los centros de educación especial, diciéndonos a las familias que van a tener una atención más individualizada y de calidad, cosa que luego no se cumple porque no tienen los recursos suficientes. Nosotros estamos de la mano con el profesorado, la comunidad educativa en general tiene que estar todo el mundo de la mano para cambiar esto, porque esto no es un problema que tengamos las familias, esto es una situación que es real y actual en toda la sociedad. Son los adolescentes del futuro y los hombres y mujeres de mañana que van a trabajar. Si tú a un alumno con NEAE lo encasillas en una aula enclave, suponiendo que le vas a dar una atención individualizada, pero el alumno no está aprendiendo porque no se adapta a la materia, las integraciones no son reales, las integraciones en las aulas ordinarias no son reales con el apoyo suficiente, con todos los sistemas que están a su alcance, sistemas aumentativos de comunicación y otros sistemas de adaptación para que los alumnos aprendan. ¿Qué va a ocurrir? Que los niños y niñas salen de la primaria a la secundaria sin esa formación base. Cuando van a la secundaria, como no tienen esa formación base, lo único que le queda son estos programas de preparación para la vida adulta, que lo que hacen, el currículum no existe, porque no ha existido desde la primaria, luego no tienen esta formación base y no han titulado. Entonces lo que se les enseña es oficios, como pueden ser, por ejemplo, que además están obsoletos, como jardinería, oficios de este tipo, pintura quizás, ¿no? Pintura de edificios, no pintura artística, ¿no? Dejando de lado que estamos en la era en la que estamos, de la inteligencia artificial, y dejando de lado que estamos hablando de personas que tienen una inteligencia incluso a lo mejor para estos aspectos superior, que se podría aprovechar muchísimo más estos recursos. ¿Qué va a ocurrir? Estos alumnos de secundaria que cuando sean adultos y pasen a la edad laboral, ¿dónde los vamos a ubicar? No hay vida laboral. ¿Dónde van a trabajar? No tienen una formación, no tienen cualificación. ¿Dónde van a trabajar? No porque sean menos capaces, sino porque no los hemos preparado. Y eso es lo que tenemos que atender. Eso es la realidad actual. ¿Y dónde se cambia? En la base, en la formación básica, en la primaria, en infantil. Ahí es donde se cambian las cosas. Y para ello se necesitan recursos económicos y materiales y humanos, sobre todo humanos, personas cualificadas. El acompañamiento para los alumnos NEAE por parte de los auxiliares, yo considero que debería ser personal no externo, no externalizar los servicios a una empresa privada, que muchas veces no se da calidad ni se cualifica al personal, sino que esto lo asuma la Consejería de Educación como asuma el profesorado. Tenemos oleadas de integradores sociales que salen formados y cualificados de los ciclos formativos superiores que podrían estar en las aulas enclave como auxiliares educativos apoyando con conocimiento. Y eso es lo que nosotros demandamos y lo que vamos a pedir el día 14 de junio en todas las islas, y en las islas capitalinas, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, se van a unir las islas menores que no pueden tener representación en estas otras islas pequeñas o menores, ¿no? ¿Qué pedimos? Que nos apoyen, que nos acompañen y que salgan con nosotros a la calle, porque basta ya de excluir y ya era momento de incluir.
Carolina, no sé si crees que, bueno, al final esta falta de recursos vulnera, ¿no?, de alguna manera el derecho a la educación de estos alumnos. Por supuesto, es lo que venimos reivindicando desde hace más o menos año y medio que empezamos con la plataforma, que es que estamos hablando de derechos fundamentales. El derecho a la educación es un derecho fundamental y no se puede seguir violando el derecho fundamental del alumnado con discapacidad con la excusa de la falta de recursos. Y que nuestros hijos sean siempre los ciudadanos de segunda categoría, el alumnado de segunda categoría, el que sobra, al que se le puede excluir, al que se le puede apartar, el que se le puede segregar por su condición de discapacidad. Esto es una violación de derechos humanos. Y como tal, la administración está cometiendo esta ilegalidad con nuestros hijos. Y toda la comunidad tiene que salir porque es una cuestión de recursos a nivel general. La educación tiene que dotarse de recursos. No hay niños que sobran, faltan recursos. Y eso es lo que estamos reivindicando. No sobran niños, faltan recursos. De hecho, bueno, ustedes, como bien estaba diciendo Víctor hace un segundo, una de las principales reclamaciones que hacen es que, este alumnado no tiene apoyo, ¿no? Nos hablaba antes Víctor, que no tienen personal, por ejemplo, especialista fijo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias que tiene, perdona que Carolina intervenga, las consecuencias que esto tiene pues son muy claras, ¿no? Esta falta de atención especializada para los niños, en el caso por ejemplo de los orientadores, hace que los informes psicopedagógicos vayan mucho más lentos. Al ir los informes más lentos, el resultado es que a los niños no se les da una respuesta adaptada, de calidad, en el momento en el que se le tiene que dar. Como no sabemos qué hacer con estos niños y en el aula ordinaria molestan, y esto lo digo aunque me pese y me haga daño porque me atañe, es lo que se escucha, molestan. ¿Dónde los envían? Los envían a las aulas en clave entendiendo que allí va a haber una persona que va a atenderlos especializada, pero es que si tú pones un tutor en un aula en clave, significa que estás convirtiéndose el aula en clave en una solución definitiva, y no puede ser una solución definitiva. Los niños y niñas tienen que estar integrados en las aulas ordinarias con sus iguales y ahí darle la adaptación. ¿Cómo vamos a pretender, con un currículum de infantil adaptado para un niño que sale de infantil y pasa al aula en clave, que se desarrolle en autonomía si lo estamos excluyendo en un aula en clave, donde no tiene la referencia de sus iguales y por lo tanto no tiene un modelo adaptado y adecuado? Los niños son esponjas. ¿Qué hacen los niños? Aprenden de los adultos. ¿A través de qué? Pues esto de fijarse, ¿verdad? Lo mismo. No podemos pedirle luego a los niños que demuestren más de lo que necesitaron con los informes psicopedagógicos para cambiar la modalidad y meterlos en el aula en clave. No podemos exigirles más porque no los estamos preparando para que puedan hacer esas pruebas. Hay excepciones de la evaluación, hay métodos, hay herramientas, hay recursos que la Consejería de Educación sabe que los tiene de su mano y lo único que tiene que hacer es ponerlos en uso. El profesorado tiene que estar formado, hay que darle formación al profesorado. Los niños y niñas NEAE no tienen que estar con un especialista en un aula en clave formado, tienen que estar formados todos los especialistas. El problema lo tenemos, el germen del problema lo tenemos desde la universidad. Si no se está formando el profesorado cualificado para atender esta demanda, que es la realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el mismo sistema? Los vamos a sacar de las aulas ordinarias y los vamos a dejar para que un especialista los atienda, que en algunos casos las ratios son bajas y no se le da la respuesta adecuada. Estamos equivocados. ¿Concuerdas con eso, Carolina? Totalmente. Estamos muy cansados de que se esté usando como una herramienta para no atender al alumnado, que se estén usando tanto los colegios de educación especial como las aulas en clave. Y estamos aclarando que no estamos atacando ningún modelo, para que hayan familias que no digan que nosotros atacamos una cosa o que vamos en contra. Lo que no podemos permitir es que se use estos espacios como herramientas de segregación para no atender al alumnado y negarle los recursos. Es que eso es lo que está pasando. Y estamos muy cansados de ir a las reuniones con los centros educativos, a las reuniones de discrepancia y que nos estén lavando la cara constantemente con que no hay recursos. Que los recursos extraordinarios tienen que ser fuera del aula, que no se pueden dar recursos dentro del aula ordinaria. Eso no puede ser. Además, están terminando en educación especial niños con capacidades enormes. Y es que en general no debería haber ningún alumnado que tenga que separarse o que tenga que segregarse.
Para que seamos un poco Así más que conscientes. Perdona, Carolina, que hago un inciso, para que seamos un poco más conscientes de la dimensión que tiene esto. La conciliación laboral y familiar es muy difícil para muchas madres y padres porque el alumnado NEAE dicen que no tienen derecho a pasar del comedor escolar a las actividades extraescolares. ¿Y esto qué quiere decir? Que para el resto de alumnado el comedor escolar es un servicio complementario, mientras que para los niños y niñas que están en aulas en clave o en centros de educación especial, el comedor escolar está dentro del currículo y ahí se trabaja con ellos la autonomía personal. ¿Qué pasa? Que los niños salen a la 1:30, no hay personal tampoco, auxiliar de servicio en las listas que tiene la Consejería de Educación, en los auxiliares que cubren los comedores escolares, para que atiendan a estos niños y puedan estar desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde que empiezan las actividades extraescolares. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo le estamos negando el derecho a los niños, sino también a sus padres. ¿A qué? A la conciliación laboral y familiar. Una persona que tenga que entregar un niño a las 8:30 y recoger a las 1:30 no encuentra trabajo, aunque estés muy cualificado, porque el horario no cuadra. Y esto hay que darle también una solución. Y esto es otra manera de excluir. Y además, no solo excluir a los menores, sino también a las familias. Y esto es una forma de visibilizar lo que está ocurriendo. Estamos muy cansados de escuchar constantemente que nuestros hijos no tienen derecho a esto, no tienen derecho a lo otro. Una vez que terminan en el aula en clave, no tienen derecho a recogida temprana, no tienen derecho a recogida tardía, no tienen derecho a extraescolares, no tienen derecho a comer con el resto de sus compañeros. Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? Todo esto es discriminación. ¿Dónde está la integración? Toda la discriminación es por condición de discapacidad. Ahí no hay integración. Es cierto que, bueno, son aspectos que llevan reclamando durante muchísimo tiempo. ¿Han obtenido en este periodo de tiempo alguna respuesta por parte de la Administración? Te voy a decir algo muy reciente. No. Hace 2 días estuvimos en el Parlamento de Canarias invitados, un grupo de gobierno, un grupo parlamentario presentó una propuesta no de ley con los mismos argumentos que nosotros estamos solicitando, los recursos, la demanda, el profesorado, todo lo que estamos solicitando y enmiendas que se han presentado por parte de la plataforma corrígeme si me equivoco, Carolina, en el propio administración. Las presentamos al Parlamento de Canarias. En el Parlamento de Canarias. Presentado a cada partido político y a la Consejería les presentamos las enmiendas. ¿Qué es lo que ocurrió en el Parlamento hace 2 días? Bueno, que se sometió a votación, que se manifestó la necesidad, que algún grupo político apoyaba a estas enmiendas y entendían que son necesarias y que el grupo político que gobierna la Consejería de Educación más bien lo que hizo fue darse una palmada en la espalda como diciendo, si es que lo estamos haciendo bien y ustedes no están apoyando con lo que están diciendo, si es que lo que le estábamos diciendo es que no lo están haciendo tan bien y que la realidad no está en las gráficas ni en las estadísticas, la realidad está en los centros educativos y la realidad está en los niños que están siendo excluidos. No se puede esgrimir una estadística, una gráfica para decir que se han incrementado los presupuestos. Si estamos en déficit porque los presupuestos no se han incrementado de hace años, ¿cómo vas tú a decir que una cuantía económica sustancial que se ha hecho en este curso escolar es ya la solución, cuando ya vienes con un déficit añadido? No nos vamos a poner al día ni dentro de 10 años. Esta es la realidad. ¿Creen que en general la sociedad es lo suficientemente consciente quizás de esta falta de inclusión en el ámbito educativo? ¿Se habla lo suficiente? Te voy a decir algo que es bastante grave. Han habido casos muy recientes de bullying en los centros educativos y de bullying en los centros educativos hacia niños y niñas NEAE, con desenlaces fatales. Y todos somos conscientes de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se visibiliza. Que no estamos educando a los niños neurotípicos o normotípicos para que sean integradores de los niños NEAE. Si nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos, yo tengo una hija neurotípica y un hijo con diversidad funcional. Si yo no le enseño a la niña que su hermano tiene una condición diferente y que necesita unos procesos y unos tiempos distintos, en un momento dado puede ocurrir que ahí haya un problema, ¿verdad? Esto ocurre en la sociedad, esto ocurre en las aulas, esto ocurre en los centros educativos, porque los niños y niñas, cuando van creciendo, por lo que ha existido siempre, al final terminan abusando del más débil. Y no con esto queremos decir que sean niños débiles, son niños y niñas muy fuertes. Lo que ocurre es que nosotros los estamos haciendo débiles, porque no estamos enseñando al resto a entender que están integrados y somos todos iguales. Todos somos diversos. Yo me considero una persona con diversidad. Dime, Carolina.
Carolina, eso, que todos somos parte de la misma sociedad, y a los niños desde pequeños, nosotros hemos vivido esto, cuando los niños son pequeños no excluyen, no discriminan, no apartan, no segregan. Ellos, para los niños cuando son pequeños, todos son iguales. El problema surge cuando nuestros hijos empiezan a ser apartados y el ejemplo que reciben el resto de niños es que lo que es diferente hay que apartarlo, hay que segregarlo y hay que excluirlo. Y ese es el mensaje con el que los niños se están educando. Cuando llegan al instituto, ¿qué crees que va a pasar con el resto de niños que son diferentes? Pues que hay que excluirlos, hay que apartarlos y hay que segregarlos. Y entonces ahí es donde surge el bullying. ¿Por qué Canarias es una de las comunidades que más bullying hay contra el alumnado NEAE? Y lo que no puede pasar es... Por este motivo. Y lo que no puede pasar es sacar, perdona Carolina, lo que no puede pasar es sacar una ley de autoridad docente para poner, y con esto no quiero menospreciar la actuación de los servicios y fuerzas del Estado, que están, creo que considero, para otras cosas. Hay educadores sociales que podrían estar en las listas de la Consejería de Educación haciendo intervenciones con la familia y con los menores para solucionar estos problemas, y no una figura autoritaria con un uniforme que a nosotros lo que nos transmite es otra cosa, para que el profesorado se sienta seguro, porque esta es la realidad. Vamos a hablar claro y quitarnos la máscara. Poner policías locales o de cualquier tipo de policía en secundaria en las aulas es darle seguridad al profesorado. Oiga, señor, contrate usted entonces a una empresa de seguridad y pónganos en la puerta. Pero para poder actuar e intervenir con calidad hay que hacerlo de otra manera. Y la intervención socioeducativa se hace a través de profesionales. Y hay profesionales. Lo que hay que generar empleo para que estos profesionales accedan e intervengan. La cualificación es fundamental. Y cada uno que haga su oficio, entiendo yo. No la autoridad docente es una solución para evitar el bullying y las agresiones y las conductas disruptivas. Carolina, bueno, todas estas reivindicaciones, ¿no?, como ya decíamos antes, las llevan a las calles el próximo 14 de junio. Cuéntanos un poquito, manifestaciones que se celebrarán en prácticamente todo el archipiélago. Sí, prácticamente eso, en las principales islas. Hemos contado con el apoyo de diferentes federaciones de AMPAs, con varias asociaciones, con sindicato de estudiantes, y eso, esperamos que también contemos con toda la comunidad educativa, profesores, que toda la comunidad se una, porque esto es una lucha de todos. Estamos peleando por una escuela digna, por una escuela con recursos, por una escuela accesible, y yo creo que esto toda la sociedad debería reivindicarlo. Creo que es importante también ese aspecto que, bueno, se me iba a olvidar, pero Carolina me lo acaba de recordar, hablar también de que, bueno, una de las reclamaciones también son esas infraestructuras obsoletas. Claro. Si hay barreras arquitectónicas para cualquier tipo de diversidad funcional o discapacidad, hay centros que se hace, que hay centros que se preparan y son centros específicos motóricos. ¿Esto qué es? Esto es destinar los recursos a unos centros exclusivamente. ¿Por qué no eliminar las barreras en todos los centros y hacer todos los centros accesibles? Hay que actualizar las infraestructuras, hay que actualizar las aulas, hay que dotar de recursos materiales para que los docentes puedan trabajar en una programación en las aulas con la inteligencia artificial que está al servicio bien usada de todos. Creo que nos estamos quedando atrás. La educación en Canarias se está quedando atrás, la estamos dejando atrás. Tenemos centros obsoletos, formación que no llega, personal que no llega, recursos materiales que no existen. Nos estamos quedando atrás. Y si la educación se queda atrás, la sociedad del futuro va a estar más atrás todavía. Solo me queda pedirles, bueno, de manera breve, que hagan un llamamiento, aprovechando que están aquí, pues para que todas las personas sean conscientes, ¿no?, y se unan, por supuesto, a esta manifestación del 14 de junio. Bueno, pues nosotros desde la plataforma y desde las familias le pedimos el apoyo y la colaboración no solo a la comunidad educativa, sino a toda la sociedad en general, teniendo en cuenta que tenemos que dar una respuesta a esta realidad y que eso nos beneficia a todos. Apóyennos, estamos el 14 de junio en las islas capitalinas y en algunas islas menores. Es una manifestación que está solicitada, los permisos son legales y pacíficas. En Santa Cruz de Tenerife concretamente vamos a salir a la Plaza Wheeler y llegaremos a la Plaza España, donde leeremos un manifiesto. Y nada, apóyennos.
Pues Víctor, Carolina, muchísimas gracias por, bueno, pues por venir a hacer estas reivindicaciones aquí a Canarias 8. Muchísimas gracias. Muchas gracias Buenas a ustedes. noches. Gracias. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece, nosotros vamos a cambiar de asuntos, pero vamos a seguir hablando precisamente de reivindicaciones, porque este domingo los autónomos volverán a salir a las calles del archipiélago. El colectivo denuncia el poco cambio que ha habido desde la última manifestación y señalan que los números no mienten y que cada vez son más los autónomos que deciden darse de baja por no poder asumir los costes. Y los vecinos y vecinas de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, denuncian el elevado tránsito de guaguas que pasan a diario por las calles Simancas, Cayetana Manrique y Secretario Padilla. Alegan que supone un daño para la salud, por lo que piden que se realice un estudio del impacto del tráfico en la zona para así poder adoptar medidas para restringir o reordenar el paso de los vehículos pesados por esa vía. Y se los contábamos antes, mucho ojo, porque el sector del transporte privado en Canarias advierte de los problemas logísticos a los que se está enfrentando ante la visita del Papa León XIV al archipiélago. Las reservas de guaguas alcanzaron ya su capacidad máxima e incluso existe hasta una lista de espera. Piden, por tanto, la suspensión de las clases durante estas fechas señaladas, ya que gran parte de la flota se encuentra destinada al transporte escolar. Y seguimos hablando precisamente de transporte y de movilidad, porque San Cristóbal de la Laguna ha activado ya el desarrollo técnico de la zona de bajas emisiones, un proyecto que afirman desde el consistorio permitirá avanzar en medidas vinculadas a la movilidad sostenible, la calidad ambiental y la reorganización del espacio urbano. Y la gestión del Ondius sigue siendo, más de 15 días después, un aspecto polémico. Ahí lo están viendo en el Parlamento de Canarias. El presidente, Fernando Clavijo, insistía este martes en sesión plenaria en el desprecio y la falta de lealtad, así lo decía, del Gobierno de España con los canarios, y acusaba también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de esconderse y agachar la cabeza. Nadie dude de la solidaridad del pueblo canario, pero desde luego lo que tampoco nadie duda, y aunque usted se pone rotundo, es el desprecio y la falta de lealtad del Gobierno de España con los canarios y con el Gobierno de Canarias. El ministro Torres no estuvo a la altura cuando tenía como expresidente de Canarias haber estado defendiendo los intereses de los canarios, mientras lo que hizo fue esconderse y agachar la cabeza. Esa es mi decisión personal con el señor Torres, que ya se lo ha dicho. La preocupación de este Gobierno y la mía personal fue proteger la seguridad de los canarios. Lo hice, lo haré y lo volveré a hacer, porque siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez o con los organismos internacionales. Y hablando precisamente de antivirus, uno de los españoles en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla en Madrid ha dado positivo. Se trata del segundo caso de los 14 ciudadanos españoles que viajaban a bordo del crucero Ondius. El paciente se encuentra asintomático y ya ha sido trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel del centro hospitalario. Bueno, y cambiamos ya de asuntos, porque los vecinos y vecinas de la localidad del Médano, en el sur de la isla de Tenerife, se manifestarán mañana viernes 29 de mayo contra el carril bici, un proyecto que hasta el momento y prevé durante las diferentes fases por ejecutar eliminar alrededor de 100 aparcamientos. Vamos a hablar de esta situación a esta hora de la noche. Por un lado tenemos por aquí a Ángel Larraz, miembro del Consejo de Barrio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el otro lado a Laura Padilla, miembro también del Consejo. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues si les parece, Ángel, un poquito, es cierto que en este programa hemos hecho un poquito un seguimiento, ¿no?, de la situación, pero para aquellas personas que nos están viendo y que aún no lo saben, los vecinos se oponen a este proyecto del carril bici. ¿Por qué? A ver, puntualizar que no es que estemos en contra del carril bici, pero sí estamos en contra de cómo se han ejecutado las obras, porque se han llevado a cabo en una zona habilitada al aparcamiento
y entonces se han destruido, pues hablamos de 100, pero podemos llegar a los 200 plazas de aparcamiento. Entonces, claro, hablamos del Médano, hablamos de un sitio donde es atractivo por la cantidad de eventos lúdicos que hay. Tenemos Ansofé, tenemos la Romería Barquera, tenemos fin de año, tenemos Noche de San Juan, tenemos arte, la Feria del Vino, tenemos un montón de eventos. Y esto atrae a mucha gente de la comarca que, a ver, si ahora en la situación actual no tenemos espacio para estacionar nosotros mismos, los residentes, difícilmente podemos acoger a la gente que venga de visita. Esta es la cosa complicada. Partimos de esa base entonces. Evidentemente no se oponen al carril bici, pero sí consideran que no se ha hecho quizás en la zona en la que se debería. Correcto. Lo que pasó en un principio es que había un proyecto que sí que se aprobó por parte de unos fondos europeos. Estaba destinado inicialmente a comunicar el Médano con la localidad vecina de San Isidro. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido es que, bueno, Ángel sabe mejor todos esos datos. Bueno, a ver, esto es como un cuento en Érase una vez. Érase una vez que estamos en el año 2022, el Ayuntamiento de Granadilla solicitó unos fondos europeos que son los Next Generation para la construcción de una ecosenda, es un plan de sostenibilidad turística en destino, ¿vale? Y para esto creo que se llegan a recibir 5,7 millones de euros, que es el 50% de lo que realmente sería el conjunto de la obra. Y de ellos, eso es un plan, pero ese plan consta de 6 proyectos, entre los que nos afecta directamente, por lo que estamos aquí, es por el plan de sostenibilidad. Es una ecosenda que es peatonal y ciclable también, que en principio la idea primitiva era unir el Médano con San Isidro, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que, a ver, estamos hablando de una zona que tiene competencia el Cabildo, hay que expropiar, y esto, claro, con el tema de expropiaciones se dilataría muchísimo. Claro, los fondos tienen unas limitaciones como que a finales del año 2025 hay que justificar el gasto de esa obra. Entonces, bueno, esto se va posponiendo por el tiempo hasta que, bueno, el consistorio, no sé quién, pero el consistorio decide ejecutar, o sea, cambiar la trazabilidad de esa ecosenda que iría Médano-San Isidro y la cambia por el interior del Médano. Claro, el Médano tiene una limitación. Es un pueblecito que ha ido creciendo. No se diseñó para tener grandes avenidas ni espacios grandes. Claro, hicieron ese destrozo porque es que si han hecho calles peatonales que ya no se puede transitar, el tránsito rodado queda limitado a esos vehículos que tienen plaza de aparcamiento privado, o de lo contrario, esos camiones que están de reparto para restaurantes y comercios y este tipo de entregas. Entonces, nos hemos quedado con que difícilmente... Además, hay una cantidad de tránsito que va buscando aparcamiento que a su vez está colapsando todo lo que el resto de los coches. Es decir, vas detrás de un coche, tú tienes la intención de desplazarte hacia otro punto, pero el que está de delante y el de delante están buscando aparcamiento y ves que van circulando de una forma normalmente reducida porque van buscando sitio. Y esto se acrecienta todavía más con el tema de las plazas que han suprimido. Ahí va precisamente porque, bueno, hay una pequeña disparidad, ¿no?, en esas cifras. Es cierto que el ayuntamiento cifra en 56 los aparcamientos eliminados en el primer tramo de actuación, mientras que, bueno, ustedes hablan de cifras bastante mayores. Hemos contado por lo menos 200 por el momento. Sí. Estamos hablando de que solo se ha ejecutado, que no ha concluido aún una primera fase, pero consta de mucho más. Entonces, lo que queda por venir, lo que queda por venir es eliminar todos los aparcamientos que van a llegar hasta el muelle y también van a pasar por zonas de dentro del pueblo. Entonces, hasta el momento llega el centenar, dirían ustedes, de aparcamientos eliminados por el momento. Por el momento, 200. Tenemos en la zona de las trincheras, que es donde está ahora la ubicación del nuevo líder, que todavía no tiene la apertura. Pero tenemos ya la inmediata construcción de 1000 viviendas. 1000 viviendas. Entonces,
Si ahora mismo es insuficiente, van a peatonalizar, quedan 2 fases todavía del tramo de bici, pues si seguimos quitando y encima construyendo más, es que los residentes no tienen espacio suficiente. Entiendo que les preocupa también la llegada de la temporada alta, que al final... Naturalmente eso se ha crecido. A ver, no olvidemos que el Médano, independientemente de todos los eventos que he relacionado antes, tenemos el atractivo de la playa, donde están los deportes de agua. Es decir, gente surfera, gente que le gusta el kitesurf, hacer inmersiones de tal, en fin. Nos encontramos con gente que viene exclusivamente a disfrutar de esa playa y viene en coche. No vienen caminando, ni vienen en bicicleta. Entonces, a ver, si por si fuera poco, pues tenemos la creación de un estacionamiento modular, que el ayuntamiento nos lo ha puesto así como alternativa. Pero claro, es la capacidad que tiene ese estacionamiento no cubre la necesidad que tenemos ahora. O sea que mucho menos la gente que venga de fuera va a poder utilizarlo. No, y además, puntualizar, ese aparcamiento sería privado. Sí, claro. Es decir, o sea, la gestión sería privada, habría que pagar para ello. Es una alternativa que no es para el tiempo presente, se tendría que construir y tardaría años, es algo que todavía no está ni definido. No nos da solución a lo que somos los residentes, los vecinos del Médano que vivimos el día a día allí, que nos pongan un parking que está lejos de nuestra zona, de nuestra calle, y que sea de pago. Es decir, eso no es una solución real para nosotros. Laura, por lo tanto, entiendo que entonces alternativas, lo que son alternativas ahora mismo sobre la mesa y a corto plazo, de estacionamiento pues es que no hay. Alternativas sí la hay. Desde el momento en que cuando reciben el dinero, este dinero que comenté que venía de Bruselas, pues si no se podía construir porque había dificultades, se realizó una consulta al técnico del Gobierno de Canarias y les dijo que, hombre, se podía gastar esa partida, se podía gastar en obras que, respetando ese criterio o sea, el horizonte de sostenibilidad, se pudieran emplear en otras actividades que fueran de esa índole. Pero no fue así. O sea, cambió el trazado, lo metió dentro y ahí quedó. No hay forma de tal. Entonces, bueno. La problemática principalmente radica en que en ningún momento se nos ha preguntado a los vecinos. No ha habido consulta popular. No ha habido consulta y eso no se puede hacer. El carril bici se ha ejecutado sin tener una ordenanza municipal. Si hubiera habido una ordenanza municipal, tendría que haber habido, según la normativa, un periodo de alegaciones públicas. O sea, se tendría que haber hecho una consulta. Se tendría que haber mirado a presentar una evaluación de impacto de movilidad. Eso significa que se tendría que haber mirado no solo la seguridad, pero de todos los ciudadanos, incluso los ciclistas. En esto también puedo añadir, es decir, a ver, vamos a imaginarnos, porque la gente, la audiencia que nos ve, esto de la normativa, habrá gente que lo entienda, otra gente no. Imaginemos que una persona de modo personal se presenta en la autopista y pone un stop en el centro de la autopista. Entonces llega la policía y claro, lo normal sería decir, pero bueno, este stop no tiene autorización, no tiene nada, porque está aquí, me cojo y me lo llevo. No, a lo mejor la policía se pone ahí a ver quién no para en ese stop. Pues esto es lo que está pasando en la Médano, es decir, se ha colocado un carril bici sin normativa, sin regulación, pero que es que ya tenemos un episodio de haber recibido denuncias por no respetar esa zona reservada a otros vehículos, que serían los vehículos bicicletas. Entonces vemos que no hay normativa, pero sí hay restricción en cuanto al cumplimiento de las señales. No puedes aparcar, pero tampoco biciclista. Y yo es que, de verdad, yo insto al ayuntamiento a que ponga un aforador a todos los carriles bici y con ese aforador que haga un estudio de cuántas bicicletas pasan por el carril bici, porque es que no lo hay. Nadie ve bicicletas en el carril bici. Entonces, vemos que es innecesario también. Es cierto que muchos vecinos, dudan también de la utilidad real que tendría este carril. Correcto. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, es totalmente cierto. Durante estos días, como estamos organizando la manifestación, que ahora ya hablaremos de eso,
hemos salido nosotros también a las calles a hacer una consulta popular yendo a las tiendas y presentando también folletos a la gente en la calle y hablando con todos los vecinos. Y hemos recogido mucha información muy valiosa. O sea, por unanimidad, todo el mundo quiere carril bici que conecte los tramos del Médano con San Isidro y el Médano con los abrigos. Hoy por la mañana hablaba con una vecina que vive en La Tejita, que ella me comentaba que estaría encantada de tener un carril bici para ir desde La Tejita hasta el Médano. Actualmente es una carretera incluso muy peligrosa. Si se pone un carril bici como se tiene que poner, pues puede ir todo el mundo de paseo a hacer deporte, o incluso, como también me decían unos trabajadores de un supermercado del Médano y personal del centro de salud, que vivían en San Isidro, y me decían, es que con un carril bici vendríamos a trabajar al Médano en bicicleta. Eso sí es un proyecto sostenible. Ahí sí que la gente deja aparcado el coche, se mueve en bicicleta, en un carril bici bien hecho, con seguridad y recogiendo las necesidades de los vecinos. Claro, exacto. ¿Podemos hablar de la seguridad? Podemos hablar de la seguridad. A ver, un carril que no cabe una persona. Es decir, si uno se sitúa justo en el centro del carril, entendemos que es el carril destinado a la bici ahora mismo, que tal como está construido, se divide en dos mitades porque tiene dos sentidos. Entonces, puestos justo en el centro de uno de los dos carriles, es decir, el cuerpo mío llega a tocar una línea y otra línea. Es decir, o voy justo por el centro o ya estoy invadiendo. Vale, pues ahora vamos a ponernos que la bicicleta tiene una oscilación e incluso en curva es un vehículo inestable que no guarda verticalidad, sino que tiene que tumbar. Por lo tanto, ahí tenemos una invasión sí o sí. No, si hablamos de un vehículo vulnerable, ¿cómo es posible que simplemente la división entre el tráfico rodado y el carril bici esté delimitado por una línea continua? O sea, ¿qué medida de seguridad tiene? En carretera, un vehículo automóvil tiene que respetar una distancia mínima de 1,5 metros con respecto a los vehículos de dos ruedas, a las bicicletas y motocicletas. Pero en este caso, dentro del casco urbano, es que estás tocando el espejo porque ya el cuerpo del ciclista sobresale del carril. Por lo tanto, es que seguridad no hay. Barreras arquitectónicas que separen el tránsito rodado del carril bici tampoco. Pero es que las bicicletas, con respecto a los peatones, tampoco. Entonces, es que vemos que son vehículos vulnerables, pero es que no tienen seguridad ni para ellos. No tienen seguridad para nosotros porque habría que ver, claro, es muy difícil desde un plato de televisión describir la dificultad que tiene una guagua, que hablamos de vehículos rígidos de 12 metros, que cuando van a tomar una curva, concretamente en Juan Carlos I, están al milímetro, porque están los coches aparcados en batería, han querido ganar ese espacio de estacionamiento. Antes era en línea, ahora lo han puesto en batería, con lo cual sí es verdad que ahí se recupera un poquito, pero no mucho más. Y por el otro lado está el bordillo. Y claro, el conductor tiene que andar muy fino porque o roza los coches o te sube al bordillo. Y ya nos vamos a ponernos en el caso extremo de un vehículo de emergencias. Un camión de bomberos, a ver cómo decir eso, es que es inviable. Exacto. Yo ya le digo, invitaría a los técnicos del ayuntamiento, al alcalde, en fin, y que pongan un aforador, que estudien, que hagan un estudio del tránsito que tiene de bicicletas el Médano, y que con respecto a eso lo lleven, pero lo lleven como deben llevarlo. Es decir, una ecosenda está bien porque eso es lo que afecta al plan de turístico a domicilio, de sostenibilidad turística a domicilio. O sea, pero lo que están haciendo es meter otros conceptos dentro de ese plan, además con otras partidas presupuestarias. Entonces están haciendo ahí un batiburrillo que lo que no es, y luego de la forma que lo están planteando y lo están ejecutando, no es. O sea, no. Laura, bueno, varias reuniones, ¿no? En una de estas reuniones del Consejo de Barrio acudió el actual concejal de Obras Públicas, Marcos Antonio. Es cierto que, bueno, uno de los aspectos, como bien me decías antes, que reclaman ustedes es que no se les ha escuchado a ustedes como vecinos. Exacto. Deberían haber hecho, en primer lugar, como cualquier proyecto, dada la implicación que tiene tan directa en las vidas cotidianas de los residentes, deberían haber hecho una exposición
como se tiene que hacer, y por ese motivo existe el Consejo de Barrios. Es decir, ellos tienen que pasar por una participación ciudadana donde se dé una viabilidad al proyecto y un periodo de alegaciones, tan natural como esto, algo que es una obra que va a pasar por nuestras calles. No se hizo y no se han dado alternativas de verdad, para nada. O sea, un día nos encontramos que empezó una obra y no sabíamos bien ni por qué, ni qué iba a pasar. Nos encontramos el suelo pintado de rojo, ¿verdad, Ángel? Es curioso porque cuando... A ver, estamos viendo ahí en parte de la pantalla cómo está pintado el tramo de bicicletas. Bien, pues al principio, el comienzo fue pintar toda la zona de rojo y la verdad, la sensación que nos causó todo es como diciendo, hombre, es curioso, pero puede pasar que el ayuntamiento haya pintado en rojo la zona de aparcamientos y la haya distinguido del tránsito rodado en esa diferencia de colores. Hasta ahí bien. Pero claro, al día siguiente pintaron todo de colores, o sea, las líneas de discontinuos y la de separación de carriles, y ya pintan el símbolo de bicicleta. O sea, que ya tinto y en botella. Y dices tú, bueno, esto nos lo han colado, pero así. Es decir, nadie sabía nada. Donde antes había un permitido aparcar, ahora tienes un prohibido aparcar. O sea, ni siquiera parar, no puedes. Además, es que incluso las guaguas, cuando suben y bajan personas, tienen que bajarlas por el lado más próximo de la acera. Está el carril bici. Es que no pueden hacerlo con seguridad. Yo de verdad que el diseño nos lo han metido con calzador, pero no... Destacan entonces esa falta no tiene seguridad ninguna. De comunicación. Y el día que haya una desgracia, pues hombre, siempre habrá un causante, pero un causante activo, si un coche pierde los frenos o lo que... Sí. Pero es cierto que también hay un causante pasivo cuando se diseña un trazado de vía que no reúne condiciones de seguridad. Y estoy acordando de muchos ejemplos como las vallas de los moteros, que claro, el titular de la vía tiene que poner medios para que si un motorista se cae al suelo y cae rodando, que no se cause más daño en la valla en sí que el propio accidente. Entonces, en este sentido, en vías urbanas igual. Queríamos comentarte, Cristina, hay un caso que sucedió en el centro de Santa Cruz, muy famoso, del carril bici. También ocurría la misma problemática. No se hizo una consulta pública. Ellos sí tenían una ordenanza municipal, pero no se hizo como se tenía que haber hecho, no hubo plan de evaluación de impacto de movilidad, ni nada. Entonces, al final, los vecinos reclamaron, siguieron adelante y tuvieron que eliminarlo. Yo no sé por qué repetimos otra vez las mismas obras que pasan por un núcleo de pueblo tan innecesario, con unas restricciones de velocidad en la que de toda la vida han convivido patinetes, bicicletas, coches, y nunca había habido ningún problema, y ahora nos tenemos que comer unas obras que nos quitan muchísimos aparcamientos tan necesarios y sin embargo no se hace en las zonas que todos queremos. Es una incongruencia, no tiene ningún sentido, lo miremos por donde lo miremos. Sí, entonces, puestos ahora en este punto actual, nosotros lo que pedimos es que se paralicen las obras en este momento, en este instante ya, que se revisen todos los puntos, que se haga un llamamiento a la participación ciudadana como se tiene que hacer, que se abra un periodo de alegaciones. Cuando todo eso se cumpla, miraremos a ver qué es lo que queremos, qué es lo que es necesario para nosotros. El ayuntamiento debería estar abierto a escucharnos y para eso pues hemos convocado, organizamos... En la reunión que se refiere ella, sí es verdad que estuvo el concejal, Marcos. Bueno, llegó, nos escuchó y se marchó. Es decir, no hubo una solución. Le preguntamos por la responsabilidad de ese trazado. Nos dijo que era cosa que se había aprobado en un pleno. Nadie sabe, hemos estado indagando, realmente no hemos visto ninguna aprobación. Le explicamos por qué ese diseño tan próximo a la vía y con esa estrechez y esa, en fin, nos dijo que eso era cosa de los técnicos. Es decir, llegó, nos escuchó, dijo que él no tenía culpa y se marchó. Hasta ahí, no, ningún tipo de acercamiento, podemos decir más. No. Entonces, la situación ahora mismo, pues eso, de un poquito atropello porque no vemos, bueno, es un pulso a la administración.
Nosotros somos un colectivo que, desde luego, quiero dejar bien claro, en nada tiene que ver ninguna ideología política. No, somos un grupo vecinal que estamos quejándonos porque hay un atropello, porque hasta ahora podíamos aparcar, ahora no podemos aparcar, y lo que estamos viendo es una obra que tampoco reúne seguridad. Entonces, eso es lo que nos estamos quejando. Pero no estamos avalados por ninguna bandera política, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Y lo que reivindicamos es que el Gobierno se venga a razones y que nos escuche y que, bueno, que haga un estudio y que, bueno, aceptamos el carril bici, claro que sí. Incluso podemos participar de ese carril bici, claro, pero no en las condiciones ni en el trazado que tiene. Exacto. Bueno, Laura, por estas mismas razones han convocado una manifestación que tendrá lugar mañana. Cuéntanos un poquito más los detalles. Mañana están todos invitados a las 6 de la tarde. Partiremos de la Plaza Roja, que es el lugar donde hemos convocado, y caminaremos un poquito por la zona peatonal y llegaremos hasta la Plaza del Médano. Intentamos no solo que vengan los vecinos afectados, sí, eso ya contamos general con ellos, sino llamamiento general, por favor que vengan a ayudarnos. Cada vez nos damos cuenta de que están sucediendo más cosas similares, que los ciudadanos no estamos de acuerdo, y no viene mal tener apoyo también de fuera y que venga gente para apoyar nuestra causa. A todos nos gusta venir al Médano siempre. Sí. Mira que venimos a todo, ¿no? O sea, viene la gente de fuera, la fiesta del vino, la fiesta de la caña, la fiesta de la hamburguesa, pues que vengan mañana. Sí, mañana esperamos que vengan todos bienvenidos. Sí. Y bueno, por un bien común. Entiendo que es un bien común, que esto no es estropear un proyecto del ayuntamiento, sino creo que esto es un proyecto que ya nace con un defecto de forma y se está ejecutando con un efecto todavía mayor que va a tener mayor impacto. Entonces, a ver si la cosa llega a buen puerto y, bueno, pues conseguimos que nos hagan nuestro carril bici, claro que sí, pero también tener nuestro propio aparcamiento como veníamos disfrutando. Es decir, es que nos han privado de ese derecho. Entonces, bueno, pues Ángel, que no nos falte mañana. Bueno, pues nos quedamos evidentemente con ese último mensaje. Mañana acudir todos, porque los que somos residentes nos interesa y los que vienen de fuera, aunque sea ocasionalmente 1, 2, 3 veces al año, también les interesa porque no habrá sitio para ellos tampoco. Exacto. Así que sí, sin duda. Pues Ángel, Laura, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, vamos a seguir haciendo un pequeño repaso por los temas de actualidad, porque nos vamos con otros asuntos, porque la plataforma cívica 2 de febrero ya ha empezado a recoger firmas para exigir al Cabildo de Tenerife que no celebre este día, el día 2 de febrero, el Día de la Isla de Tenerife, que recuerden fue aprobado este año por la Corporación Insular, para respetar así la festividad, dicen, de la Virgen de Candelaria. Explican este colectivo que no rechazan la celebración del Día Insular, pero que de alguna manera opaca el Día Grande de la Virgen de Candelaria. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la isla de Lanzarote, porque ha marcado récord en el gasto de turístico medio diario. Para que se hagan una idea, este gasto ha alcanzado los 198,64 euros por turista y día durante el primer trimestre de 2026. Cifras que, según el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, son una señal de fortaleza del destino y la capacidad de la isla de los volcanes para generar mayor y valor económico por visitante. Y los diferentes sindicatos docentes de Canarias, el CESIF e Insucan, cifran la pérdida de nivel adquisitivo en un 25% debido a que los complementos docentes que dependen del Gobierno de Canarias llevan congelados desde 2018. Llevan reclamando una vía de diálogo varios meses y siguen sin obtener respuesta por parte de las administraciones. Si esto continúa, las organizaciones sindicales no descartan movilizaciones a comienzos del próximo curso. La pérdida de un 25% no es cualquier cosa. Estamos hablando de complementos que en el caso del sexenio pueden llegar a ser hasta de 1.700 euros anuales. Estamos hablando de las coordinaciones que pueden ser cantidades pequeñas, pero que si se suman pueden ser 200 euros al mes. Estamos hablando de tutoría, estamos hablando de jefaturas de departamento y estamos hablando de todos los cargos directivos.
directores, jefes de estudios, secretarios, vicedirectores. Estamos hablando de una cantidad de complementos que están retenidos y que están siendo asumidos por los trabajadores. La directora general de personal salía hace 2 días o 3 días hablando de que no hay vocaciones de dirección, pero claro, no hay vocaciones de dirección porque no compensa ser director con la carga burocrática que hay, porque encima no se te paga bien. Y en la localidad de la Punta del Hidalgo, en el norte de Tenerife, el Gobierno de España se plantea asumir la demolición forzosa del Club del Charco de la Arena para agilizar el proceso y evitar nuevos retrasos. Una demolición que podría ser casi inmediata. El objetivo de esta actuación es recuperar el espacio que este club ocupa para uso público, devolviendo así el dominio marítimo terrestre a la ciudadanía. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Cambiamos de asunto, pero vamos a seguir hablando de manifestaciones porque el próximo 27 de junio el archipiélago saldrá a la calle por el derecho a la vivienda y para denunciar la crisis habitacional que vive el archipiélago. Manifestaciones convocadas en prácticamente todos los puntos del archipiélago por las diferentes organizaciones sociales. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, esta manifestación es convocada por la plataforma Derecho al Techo. Para hablar de esta situación vamos a conectar a esta hora de la noche con Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. Bueno, Javier, antes de comenzar hablando de esta manifestación convocada para el 27, me gustaría comenzar hablando de que, bueno, hace muy pocos días varias organizaciones sociales, entre ellas Derecho al Techo, hace unos días recurrían a este decreto canario de la vivienda. ¿Por qué y qué les ha llevado a dar este paso? Efectivamente, es el decreto 20-2026. El decreto que es para apuntarse en las listas para poder acceder a viviendas públicas, pues nosotros ya en su momento hicimos una denuncia política y vimos que el Consejo Consultivo sigue diciendo que el decreto está bien. El decreto está bien, pero el decreto no es un decreto legal. Es un decreto que va contra derecho, va contra lo que dice el Estatuto de Autonomía, la Constitución española en el derecho a tener el trabajo, lo mismo que dice también legislaciones europeas y otras internacionales, ¿no? Entonces, pensamos que ese decreto no se ha creado para resolver los problemas habitacionales que tenemos en el archipiélago, sino lo que se hace es culpabilizar a las personas más vulnerables, marginándolas y quitándole el derecho a poder tener acceso a la solicitud de una vivienda pública. No, este derecho es... Perdón, sí, dime. No, continúa, Javier. No, simplemente iba a decir a explicar por qué exige el tener 15 años de residencia continua o 10 distribuida en el tiempo y a su vez también que se esté trabajando 5 años mínimos en un mismo municipio. Sabemos la situación de empleo como está, que los contratos son de muy corta duración y que además muchas veces pues obligan a tener que ir a otros municipios a continuar trabajando, sobre todo en lo que son el sector servicio, el sector dentro de la hostelería, pero también el sector de cuidado. Entonces vemos que aquí hay realmente una marginación y es un decreto que no es racional. Es un decreto que no se ha creado para resolver el problema de vivienda, sino que lo que hace es una acción administrativa, que es quitar de la lista, al quitarle
derechos a algunas personas para que esas listas de demandas de viviendas públicas se vean mermadas cuando no es realidad. El problema sigue. Entonces se ha desviado, y lo que habría que hacer, que es lo de crear un parque público importante de vivienda, no se ha hecho durante muchos años y tampoco, por lo que vemos, se prevé hacer en estos momentos. Precisamente le iba a preguntar por este requisito de la vivienda, que es cierto que ha sido muy polémico, porque el propio gobierno, bueno, sostiene que es una medida que busca priorizar a quienes llevan, bueno, pues viviendo más tiempo en las islas. Bueno, ¿ustedes consideran que esto no es una solución? Claro, es que no es una solución. Además, por todos los temas legales de cómo se ve toda la jurisprudencia, habría que ver lo que hay que priorizar, o los criterios que deberían existir son los criterios de mayor vulnerabilidad. Esos son los criterios que son los que deberían para irse asignando las viviendas públicas a la población, no por un tiempo de residencia, porque esto además crea también una marginación en personas que están trabajando, que son nuestras vecinas, que conviven aquí, que llevan adelante muchos de los trabajos de servicio y los trabajos de cuidado, que no van a poder tener acceso a una vivienda. Y entonces, ¿qué lógica hay que puedan ejercer su trabajo si no tienen una vivienda en donde poder residir? Entonces, por eso decimos que lo que se ha hecho es quitar de la lista, con lo cual no se ha dado respuesta a lo que es el problema habitacional. Se sigue sin tener en cuenta que la vivienda es un derecho y sigue siendo pues un activo financiero, y eso es lo que han estado moviendo, y con esta línea pues lo que hacen es quitar a personas vulnerables de la lista para que parezca que hay menos demanda de vivienda, y la realidad es que sigue estando esa demanda. Pero ustedes, es cierto que lo han dicho de manera clara, ¿consideran que este decreto, esta norma es literalmente, lo han dicho, discriminatoria y racista? Efectivamente, es discriminatoria y racista, porque a las personas que están en estos momentos cubriendo la mayoría de esos puestos de trabajo son personas que son migrantes, ¿no?, que están cubriendo esos puestos de trabajo en la población. Con lo cual, nosotros entendemos que es una medida que es bastante xenófoba, porque está dando a entender aquello de primero los de aquí, y los primeros los nacionales. Y es un peligro que estamos viendo, y que haya sido el gobierno de Canarias, concretamente Coalición Canaria y el PP, los que han puesto en marcha esta medida, nos preocupa mucho, porque es la tendencia que se está teniendo en otras comunidades autónomas, donde están gobernando con unos criterios de primero los nacionales, sin tener en cuenta que la población residente es la que genera la riqueza en el lugar, y es la que tiene que al mismo tiempo que cotizan para que todo esto se realice, pues tienen que ser la beneficiaria de ese derecho. Y luego, porque es que estamos en la Comunidad Europea, como decía antes, y todo esto se contempla ya en directivas de la propia comunidad, de la propia Unión Europea, en donde es libre el tránsito de las personas que sean residentes como trabajadores. Entonces hay que cubrir esa demanda generando más vivienda y no quitando derechos a las personas más vulnerables. Javier, pues ahora sí vamos a hablar de esa manifestación convocada por las diferentes organizaciones sociales para el próximo 27 de junio, bueno, en la que van a exigir, ¿no?, soluciones a corto plazo, pues para esta crisis habitacional que es evidente que estamos viviendo en las islas. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos estamos enfrentando? Hablamos de vivienda vacía, de grandes propietarios, también de viviendas turísticas. Exacto. La concentración que se ha hecho también con la Federación de Sindicatos a nivel estatal, y se van a hacer en otras provincias, en la isla de Tenerife se hará el día 27 a las 11 de la mañana en la ciudad de La Laguna. Pero en la isla de Gran Canaria se va a hacer el día 20 y será en el barrio de Chamán.
porque es que el día 28 coincide otra marcha, que es la del orgullo, y entonces para que no se solaparan, pues la de Gran Canaria se hace el día 20 y en Tenerife el día 27. Bueno, esta lucha que va a estar constante en todo el mes de junio, se han concentrado muchas movilizaciones para hacer una llamada, es para que se pongan en marcha en las comunidades. Por ejemplo, la comunidad nuestra, la comunidad canaria, no ha puesto en marcha la ley de vivienda, porque al poner esta ley de vivienda en marcha, por lo pronto limitamos el precio de los alquileres. No se bajan, pero se limitan los precios de los alquileres, que podrían seguir aumentando. Segundo lugar, pues porque no se han construido ni se ha movilizado esas viviendas que están cerradas para especular, cuando se podría, con la cantidad tan grande que hay, que son propiedades de fondos buitres, pero de otro lado también son propiedades de la Sareb, que es la empresa pública, ¿no? Y que estas viviendas, si se movilizaran y se pusieran en marcha, podrían cubrir una importante demanda de las necesidades que hay sobre vivienda. Y después, por otro lado, también, pues como bien hablabas, del control de las viviendas vacacionales. Hay que primar las viviendas residenciales, los barrios, que es otra de las cosas que se va a defender en estas concentraciones, en estas marchas y en estas otras acciones más cortas. Ya, por ejemplo, en otros lugares se ha intervenido ante la Tesorería de la Seguridad Social para que también de Hacienda, para que cuando reclamen o se queden con vivienda no pasen a subasta, sino que pasen a engrosar el parque público de vivienda, y una serie de iniciativas más que se ponen en marcha. Pero en definitiva, la vivienda nos cuesta la vida, y entonces lo que queremos es de que se bajen los precios de alquiler, que se cree un parque blindado de viviendas públicas que no tienen por qué construirse, sino movilizar todas esas que están cerradas, que hacen que el precio de las otras viviendas habitacionales se incremente, y un control de la turistificación, de que esto es también a través de la creación de zonas tensionadas, para que no se puedan seguir generando viviendas vacacionales que hace aumentar el precio de la vivienda, y además hace que los barrios se generen una salida y se extrapole hacia otros barrios más lejanos, porque dejan de tener la característica de barrio, llenándose de franquicias que van ayudando o que van conjuntamente con esas viviendas vacacionales, y desaparece lo que es los barrios que tenemos hoy en día, y ya lo estamos notando pues en barrios tanto en todas las islas, porque están todas las islas en donde no hay residencia y solamente son viviendas vacacionales. Siempre dijimos de derecho al techo, lo digo muy rápido, cuando fue el COVID, habían poblaciones como Playa del Inglés y otros sitios que parecían desiertos, porque en realidad allí no hay vida, solamente es una explotación del medio para la actividad turística masiva, intensiva. Claro que al final, de alguna manera, ¿no?, esta situación, como bien estaba comentando, obliga a que tanto las personas de aquí, del archipiélago, las familias, que al final se vean obligadas a irse también de los barrios por el evidente encarecimiento de los alquileres, entre otras muchísimas cosas. Sí, y después tenemos que... Otra cuestión grave que está pasando son las infraviviendas, en donde familias con menores tienen que vivir en poco espacio y compartiendo con otras. Otra de las historias son que la juventud, teniendo un puesto de trabajo y habiéndose emancipado, tienen que volver otra vez a casa de sus familiares, porque el sueldo sigue manteniéndose en los mínimos, y el alquiler sigue subiendo, y llega un momento que no puede y se ve ante un desahucio y tiene que volver a su familia, ¿no? Y por otro lado, otras ya no vuelven a su familia, sino que ahora se ha inventado la modalidad de lo que son el alquiler de habitaciones. Entonces, ir a vivir a casas en donde antes esa vivienda
costaba 800 euros de alquiler, pues hoy el casero, el rentista, le saca 5 o 6 veces más porque hay habitaciones que se alquilan a 300 o a 500 euros, teniendo un baño para 6 o 7 personas que viven en esa vivienda y una cocina común. Y esto está pasando y estamos viviendo en esa situación de infravivienda y de alquiler de habitaciones en vez de alquiler de vivienda. Javier, ¿creen que se está poniendo por delante el beneficio privado frente al derecho a una vivienda digna? Por supuesto, por supuesto. Además, también el Gobierno de Canarias hizo recientemente un congreso de vivienda en donde no hubieron ninguna de las fuerzas sociales que trabajamos, no hubieron representaciones desde el punto de vista del trabajo social y solamente habían constructoras inmobiliarias, y lo que preveían y lo que se trataba y lo que se hablaba allí era la construcción a costa del poco territorio que tenemos de nuevas viviendas, pero sin hacer un blindaje sobre terreno público. Y eso que a la larga lo que pasa es que ese terreno público que cede los municipios a través del Gobierno de Canarias, cede para esas construcciones, después se terminan privatizando y cada vez nos encontramos con menos lugar donde tenerlo. Entonces, está clarísimo. Y todas las demás ayudas que han estado, ayudas o proyectos que han puesto en marcha, igual que fue este congreso, como es la hipoteca joven, hace lo mismo. Perdón. La hipoteca joven, a quien está beneficiando es a la banca, a las empresas financieras, porque lo que hacen es que tú, si eres joven, para poder acceder a esas ayudas de hipoteca joven, ya lo podrías hacer anteriormente. No es una ayuda a los jóvenes más vulnerables, sino es a aquellos jóvenes que ya tenían previsto comprarse una vivienda. Ellos dicen que ayudan en lo que es la gestión que se la dan a un banco. Lo que están haciendo es avalar como que ese joven va a pagar, pero claro, esto es una situación súper peligrosa, porque ¿quién se puede endeudar pagando 1.000 euros mensuales de cuota por la hipoteca? Muy pocos jóvenes. Y esto pues es un peligro, porque vemos que los jóvenes entrarán, y ya esto hemos tenido la experiencia anteriormente cuando se puso en marcha la PAC y las otras estas, en que se ven en una situación que pierden el trabajo o se ven en una situación algo vulnerable, y esa vivienda pasa al mercado y sigue siendo la misma forma de que sea un activo financiero donde la compren determinados fondos determinados, ya no buitres, sino incluso de mercados potentes, y que además pueda convertirse en una vivienda vacacional, porque no está estipulado que eso vayan a ser viviendas habitacionales, porque dentro de la hipoteca joven, porque les da nada más que como 2 años para que esa vivienda sea habitacional. Entonces, todas las políticas que se han generado para lo que es contemplar la vivienda como un activo financiero y una forma de poder enriquecerse, y sobre todo por la parte de lo que es la vivienda vacacional o turística, ¿no? Y no contemplándola como un derecho a tener techo, y que sean viviendas protegidas con unos alquileres adecuados, unos alquileres sociales en donde se tenga en cuenta, que por eso denunciamos y hemos impugnado ante los tribunales de justicia ese decreto 20/2026, en donde se puedan acceder a esa vivienda según criterios de vulnerabilidad. Javier, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero por supuesto solo me queda pedirte de manera muy breve que, bueno, recordar, ¿no?, cuándo serán estas manifestaciones, y hacer, por supuesto, un llamamiento a toda la ciudadanía. Sí, de derecho al techo le decimos a todos los barrios que se organicen, a todas las vecinas y vecinos que no tengan temor, que se vayan organizando. Concentración en la isla de Gran Canaria será en el barrio de Chamán, sábado día 20 a las 12 del mediodía. En la isla de Tenerife será en la ciudad de La Laguna
a las 11 de la mañana el sábado día 27. Y luego está pendiente también en el resto de islas, y en la isla de Fuerteventura será en Puerto Rosario, en Puerto de Cabra, y en la isla de Lanzarote en Arrecife. Falta confirmar fechas, pero seguramente serán el sábado 27 también. Bueno, pues Javier, nos quedamos con ese último apunte. Bueno, manifestaciones convocadas en prácticamente todos los puntos del archipiélago. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en Canarias 8. Muchas gracias a ustedes por darle voz. Buenas noches. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a publicidad tan solo unos minutos y enseguida volvemos con más actualidad. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Este domingo 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, un consumo que nunca ha dejado de ser un problema de salud pública en nuestro país, y aunque es cierto que este consumo ha disminuido con el paso de los años, a los expertos, a los especialistas les preocupa especialmente su incidencia entre los más jóvenes. Vamos a hablar de esta situación a esta hora de la noche con Ruth Pitti. Ella es neumóloga y también experta en tabaquismo. Ruth, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por contactar. Bueno, Ruth, vamos a comenzar hablando de esta problemática. Es cierto que Canarias es una de las comunidades con menos consumidores de tabaco. Aún así se estima que hay unas 370.000 personas fumadoras. Es cierto que los datos han descendido estos últimos años, pero ¿siguen siendo datos preocupantes? Siempre, mientras quede un solo fumador, vapeador o esté la industria de la nicotina detrás, tratando de hacer adictos y enfermar gente, sí va a ser un problema. Así de rotunda. No sé si quizás en estos últimos años ha cambiado el perfil de personas fumadoras. No sé si se está comenzando a fumar a edades más tempranas o cada vez menos. Mira, vamos a ver, hay varias cosas. Por una parte, normalmente las encuestas poblacionales que se hacen para estimar cuándo se empieza a fumar se suelen hacer a partir de los 14 años. En las últimas encuestas hablan que sobre los 15 es cuando ya los chiquillos, la privada, empieza a fumar. Y bien, estamos contando con un problema importante aquí de cosas que van cambiando y que de hecho están saliendo en las imágenes. Ya no solamente estamos hablando del cigarrillo convencional, cigarrillo de liar o alguno de ellos que ya conocíamos, sino sobre todo, y más en la gente joven, de los vapeadores y de las bolsitas de nicotina orales que se venden en ciertas tiendas como si fuesen caramelos y que todavía necesitan una regulación estricta porque son una puerta de entrada al consumo. Ruth, yo creo que nunca está de más hablar de los riesgos reales que tiene fumar, sobre todo tanto para las personas adultas, por supuesto, como para todos esos jóvenes que nos están viendo ahora mismo, que nos pueden estar viendo. Mira, el riesgo principal es básicamente que te vuelve dependiente, es decir, te quita libertad. La frase habitual de las tabaqueras o de la industria de la nicotina básicamente es que esto es algo propio de gente que elige si quiere consumir o no. La realidad es que la gente empieza a fumar en un momento de la vida en el que el cerebro aún no está formado. Por eso hacen las campañas publicitarias de forma estratégica para que se empiece a consumir antes de los 25 años. Con todo esto, primero, nos quita dependencia, nos deja, es un maltratador, para entender. Y además de eso, como buen maltratador, no solo en cualquiera de sus formas, por muy moderno que se ponga, no solo va a quitar esa libertad y hacernos sentir culpables de las enfermedades que puede producir, sino que encima es la primera causa de muerte y enfermedad evitable en todo el mundo. Una cosa que suelo contar siempre, si todos los años, para ponernos números, ¿no? Si todos los años estuviesen cayendo durante un año, estuviesen todos los días cayendo las Torres Gemelas, como ocurrió en el 2001,
y contáramos al año la cantidad de muertos, no van a llegar esa cantidad a lo que mata el tabaco al año. De eso estamos hablando. Son datos, evidentemente, verdaderamente preocupantes. Ruth, me gustaría preguntarte también por los jóvenes, porque no sé si, los expertos alertan de este consumo cada vez más habitual de los vapers. De hecho, tengo un dato aquí apuntado y es que casi el 12% de los jóvenes de entre 14 y 18 años lo consumen. Sí, de hecho, según las últimas encuestas, salvo que hayan sacado otra más y yo esté despistada, que podría ser, no vamos aquí, soy consciente, pero lo último que estuve revisando de la encuesta Estudes, que es la que decía que se hace en población entre 14 y 18 años, a nivel de España, hablaba de que más del 40% de, incluso picando casi el 50%, de esa franja de edad ya había probado el vapor. De hecho, hoy revisé los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, aprovechando eso, lo que recordabas al principio, que el Día Mundial sin Tabaco es justo este domingo 31, que 15 millones de adolescentes consumen cigarrillo electrónico, que es el vapor, en todo el mundo. No es una bobería, precisamente. ¿Cuál es el problema? No sé si quizás creen que los vapers, el cigarrillo electrónico, es menos nocivo para la salud, porque normalmente es una creencia que suelen tener. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, que con el vapor se lleva no tanto tiempo. El vapor surgió en China en el año 2003 y se extendió al resto del mundo, si no me equivoco, por el 2005. O 7 por ahí, no recuerdo bien las fechas. Igualmente, independientemente de eso, no ha pasado tanto tiempo desde que se creó hasta que se ha extendido de forma brutal. También tenemos una cosa, las tabaqueras están detrás. Y aquí insisto mucho, las tabaqueras lo que están promoviendo como una forma de hacerse un lavado de cara, una vez que ya no pueden ocultar que el tabaco enferma y mata, intentan decir que su producto es menos malo. También lo hacen con el tabaco calentado, que además es una cosa bastante divertida. Vamos a dejar de fumar tabaco con tabaco, en serio. A ver, realmente es igual de dañino. Hay una frase que creo que puede ser muy visual para todos, que es imaginarnos si nos beberíamos un vaso de agua con una pila de botón dentro. Eso es el líquido del vapor. ¿Qué efectos puede tener también este consumo quizás tan prematuro, ¿no?, a edades tan tempranas? Mira, primero de todo es que va a hacer que el cerebro se transforme en un cerebro adicto. Creo que lo comentaba antes, el cerebro humano termina de formarse habitualmente sobre los 25 años. Todas las estrategias de publicidad de estos productos están hechas para que consuman jóvenes, por eso tienen esos sabores. El sabor fresita helada o mango o algodón de azúcar no es para una persona de 70 años. Entonces es para enganchar a la gente joven. En ese cerebro en construcción lo que va a hacer es cambiar conexiones cerebrales para transformarlo en un cerebro adicto, no solo a la nicotina, aunque sí que se supone que existen sin nicotina, se supone. También a la sustancia, a los propios sabores, hace que se convierta en un cerebro adicto y a todo lo que conlleva llevar esa sustancia de entre los dedos al cerebro. Eso es lo que va a conseguir. Se transforma en un cerebro adicto, como decíamos, y además es una puerta de entrada al tabaco convencional. Hoy mismo salió en un periódico de tirada nacional un caso que contaban de una chica de, no me acuerdo cuántos años tenía la cría, pero vamos, que creo que eran menos de 20, y que hablaba que después de haberse pasado del tabaco convencional al vapor, terminó ingresada en un hospital en el Clínic de Barcelona con una hemorragia alveolar. Es decir, ya sabemos que se producen daños. Ya en Estados Unidos, en el año 2019, se empezaron a ver las primeras muertes. Y ya no solo eso, es la capacidad de enfermar y de hacerte dependiente a algo. Ruth, ante este aumento tan preocupante, ¿qué se debería hacer? ¿Qué medidas se podrían tomar, por lo menos para que los jóvenes sean más conscientes de los riesgos que esto supone?
Pues a ver, en cuanto a la gente joven, sobre todo es que les informemos y que les informemos de forma cercana y no con tecnicismos que a veces parecen como demasiado, no solamente inaccesibles, sino que queda como feo. Así a alguien te pueden hablar muy bonito de es que esto produce daño pulmonar. No, a ver, esto lo que produce es que seas dependiente. Vamos a hablar en el mismo idioma y vamos sobre en la realidad y no en los bulos, que ese, por desgracia, es el problema de nuestro tiempo. La industria de los bulos también fue inventada por las tabaqueras, ¿vale? Que ya lo han hecho mucho tiempo cuando decían que la nicotina no enganchaba. Otra cosa que hay que hacer, básicamente, es regular tanto los países o nuestro país tiene que seguir regulando tanto el tabaco convencional como cualquiera de las formas de consumo de nicotina. Se está intentando hacer, vamos a ver si sale, vamos a tener un poquito de esperanza, un nuevo plan integral de control del tabaquismo y de productos de nicotina, y tiene que ser regulado exactamente igual. Y sobre todo lo más importante es información real que la demos tanto los profesionales como los profesionales que no estén, no va a quedar políticamente incorrecto, ¿vale? Porque de todo hay, que no estén untados por la industria tabaquera, que en todos lados hay, ¿vale? No se puede ser perfecto a las 24 horas, por desgracia, pero bueno, entonces por profesionales serios, por sus educadores, profesores, y que les demos esa realidad. Ruth, bueno, ya por último y para finalizar, creo que nunca está de más, ¿no?, lanzar un mensaje, ya no solo a jóvenes, que también, por supuesto, sino a todos aquellos fumadores que nos estén viendo. Por supuesto. Primero de todo, que no son los culpables de la enfermedad que tienen, son las víctimas, ¿vale? Que tampoco son las culpables de las enfermedades que produce el tabaco. Ninguna persona empieza a fumar con 14, 15 o 20 años con la intención de desarrollar un cáncer de pulmón, un infarto o un enfisema pulmonar. No son culpables, son las víctimas. Las culpas a la basura. Se puede dejar de fumar, es una enfermedad más. Si hay recaídas, pues mijo, nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Que día sin fumar, día ganado, y que por favor, si lo necesitan, que pidan ayuda, que aquí estamos. Ruth, pues bueno, nos quedamos con ese último mensaje de esperanza, por supuesto. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Y muchas gracias a ustedes por dar voz a los profesionales y sobre todo por un tema tan importante como este. Muchísimas gracias y feliz noche y feliz Día Mundial sin Tabaco. Muy bien. Y de Canarias. Y de Canarias también. Bueno, Ruth, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Chao. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo un repaso de la actualidad porque esta semana hemos tenido los ojos puestos en la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra. El expresidente tenía previsto comparecer el próximo 2 de junio, pero ha solicitado al juez un aplazamiento, por lo que finalmente lo hará los próximos 17 y 18 de junio. Nuevas reacciones por parte del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que ha vuelto a insistir en que la única solución es convocar elecciones. Bueno, desgraciadamente el Partido Socialista, el Gobierno de España, ha entrado en barrena. Ha entrado en barrena, en caída libre, y por lo tanto creo que los españoles en general, los canarios en particular, no podemos aguantar un minuto más. No podemos aguantar un minuto más sin opinar. Y para opinar hay que tener elecciones. Y por eso creo que es fundamental que el presidente del Gobierno de España, de una vez por todas, asuma su responsabilidad, convoque elecciones y luego todos tenemos que respetar lo que digan las urnas. Yo sigo preguntándome por qué no, a qué tiene miedo, cuál es la situación, a dónde tenemos que llegar, por qué en este momento de deterioro absoluto de la imagen de nuestro país, de deterioro absoluto de la imagen de esta comunidad autónoma, porque desgraciadamente cada vez que se hable de casos de supuesta corrupción del Partido Socialista aparece un socialista canario. Por lo tanto, lo que creo es que es hora de convocar elecciones. Bueno, y nos toca hablar ahora de calor y de sol, porque mucho ojo, porque Sanidad ha advertido de que el riesgo por radiación ultravioleta en el archipiélago será muy elevado en estos próximos días. En riesgo varios municipios de la isla, en Tenerife, la zona sur, Granadilla y San Miguel de Abona, en Fuerteventura, Antigua y Betancuria, en Gran Canaria, Gáldar y Agaete, y en Las Palmas, Tazacorte y Santa Cruz. Desde Salud Pública insisten en extremar las medidas de protección solar.
Y según datos de un estudio del Observatorio Canario de la Vivienda, el archipiélago tendría capacidad suficiente para construir alrededor de 125.000 viviendas. El problema se encuentra, dicen, en la complejidad de la norma urbanística, de las limitaciones administrativas y el aumento continuado de los costes de construcción. Y muchos de los que nos están viendo en estos momentos habrán sentido ese terremoto de magnitud 4,8 que hacía temblar el archipiélago, el suelo de varios municipios, tanto de Gran Canaria, Fuerteventura y también de la isla de Tenerife. Pues el Instituto Geográfico Nacional ha registrado casi una decena de terremotos de menor magnitud desde el sábado en el archipiélago. Y la Guardia Civil ha detenido en la isla de Tenerife a 10 jóvenes de entre 18 y 25 años por más de 30 robos violentos de madrugada en diferentes establecimientos en la zona del sur de la isla. Utilizaban machetes, cuchillos y bates de béisbol para efectuar todos estos delitos. Bueno, y hemos llegado a la última entrevista de la noche y es que les queremos hablar hoy del Silvo Gomero. Bueno, el Silvo Gomero ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y también bien de interés cultural. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el silbo, pero lo haremos de una manera muy especial y es que vamos a conectar de manera telemática a esta hora de la noche, en primer lugar con Eugenio Darias, él es vicepresidente de la Asociación Silvo Gomero. Eugenio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el otro nos acompaña aquí en plató Jorge Damas, bueno, creador de contenido, mejor conocido como el Icono Gomero. Muy buenas noches. Qué orgullo estar aquí en esta casa. Mírame, me hace muchísima ilusión y qué mejor que venir aquí a hablar del Silvo Gomero. Del Silvo Gomero, claro que supuesto. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar este repaso. Vamos a hablar en primer lugar con Eugenio para ponernos un poquito en contexto. Eugenio, ¿cómo le definiría usted el Silvo Gomero a una persona que no sabe lo que es? Bueno, buenas noches, Jorge. Yo definiría el Silvo Gomero como un elemento cultural de los más antiguos de Canarias y que la función es pasar palabra hablada a palabra silbada. Es decir, nosotros decimos una palabra con la palabra y la cogemos y la pasamos a silbo y eso es la función del silbo articulado. ¿Y qué papel juega ahora mismo en la isla de La Gomera, ahora que no es una herramienta de comunicación diaria como sí se solía utilizar antes? Exactamente, lo has definido muy bien. Ahora, en la actualidad, el silbo ya no tiene la misma función que antiguamente. Pero bueno, el silbo, como usted dije, es un bien de interés cultural a nivel de Canarias, es un elemento cultural de primer orden y el silbo, pues lo que queremos nosotros es que se siga conociendo, se siga enseñando, se siga difundiendo y que al mismo tiempo este bien cultural que tienen los gomeros no se pierda. Eugenio, precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta asociación? Bueno, los objetivos son muchos. Ejecutar todo tipo de actividades educativas, artísticas, culturales y recreativas correlacionadas con el silbo gomero. Además, el silbo gomero, como ya dijiste, es bien de interés cultural a nivel de Canarias, pero también es patrimonio de la humanidad y lleva consigo una salvaguarda porque esto, si no lo defendemos, pues se perdería. Pero además de todo esto, la Asociación Cultural del Silvo Gomero tiene una serie de proyectos que está realizando, entre los cuales se encuentran, tenemos un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el IATEX, que para la salvaguarda digital del Silvo Gomero. También tenemos aulas de silbo en diferentes islas, no solo en La Gomera, sino también en otras islas de Canarias.
Además, también hacemos una serie de conferencias y charlas allá donde nos inviten. Nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier asociación o entidad pública que nos inviten para dar unas charlas y unas conferencias. Además, también tenemos charlas en los centros escolares de toda Canarias, allá donde se nos inviten. Por otra parte, tenemos algo muy novedoso, que es, por ejemplo, el dar clases a alumnos deficientes de aulas en clave. Y esto está dando un resultado muy excelente, dado que hay niños que no están integrados y que cuando llega el profesor de Silvo a esas aulas, los niños se integran de tal forma que todos ellos participan en esta actividad. De forma que hay niños que les sirva su nombre y ellos intentan meter el dedo en la boca para contestarle. Y cuando les sirva su nombre, pues ellos levantan la mano. O sea que es algo novedoso que estamos empezando a estudiar. Por otra parte, también, pues como es lógico, el Silvo Gomero también está trabajando codo a codo con la Cátedra de Silvo de La Laguna. Estamos haciendo también actividades y demostraciones allá donde también se nos llaman. Y por otra parte también con los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre, bueno, nosotros tenemos casi todos los días, nos escriben pidiéndonos pues que actividades relacionadas con el silbo, y nos piden mucho los medios de comunicación también. Claro, hay algunos que no podemos atender porque somos tan pocos y mucha gente está trabajando y tampoco podemos atenderlo. Por eso pido desde aquí que nos perdonen si no los atendemos. Hablamos precisamente de esa importancia, ¿no?, que tiene la divulgación, ¿no?, de este icono de La Gomera. Y bueno, y vamos a hablar precisamente con el icono gomero, porque es cierto, Jorge, que tú lo muestras, ¿no?, lo has mostrado a través de redes sociales. ¿Cómo reaccionan las personas que lo escuchan por primera vez? Porque es cierto que tuviste un vídeo hiciste un vídeo para redes sociales que fue bastante viral y que llamó mucho la atención. Esto también entra dentro de la importancia de darlo a conocer, de que no se pierda. Efectivamente. Yo pienso que el Silvo Gomero funciona tanto en TikTok porque es como, yo soy como el pionero. Al enseñarlo en Instagram y en TikTok, que nadie ha subido un vídeo del Silvo Gomero explicándolo, me voy a echar flores, pero tan natural como yo, pues la verdad que eso ha llamado mucho la atención, porque siempre está como la teoría, pero lo que le gusta a la gente es la práctica, es verlo en práctica, ver cómo se hace el silbo. La teoría está muy bien porque es muy importante saber de dónde vienen las cosas, pero lo que le gusta a la gente es verlo en práctica, ver cómo nos comunicamos. A veces piensan que es mentira porque obviamente te viene una persona a decirte que estoy escuchando un silbo y estoy entendiendo una frase, pero desde aquí digo, es verdad, te diré. Y es muy importante mi labor, otra vez echándome flores, porque es muy importante estar en redes sociales. Y la verdad que parte de mi contenido y parte de mi fama viene del Silvo Gomero. La gente me conoce por el gomero que silba, ¿sabes? ¿Dirías que entonces, que ese es el aspecto que más llama la atención, el verlo en acción? Efectivamente, para mí es lo que más llama, porque vamos a instituto, como dijo don Eugenio, y vamos a instituto y lo que más les gusta a los niños es ver cómo yo me escondo y mi compañero me silba, porque mi compañero lo que hace es quitar un elemento de otra persona y lo cambia, y lo que me va silbando es como, pues esta mujer tenía esta gorra, pero se lo dio a no sé cuánto, vete y quítaselo. Ahí, cuando las personas saben lo que iba a decir y cuando ven que yo estoy haciendo lo que a ellos le dijeron, pues ellos se vuelven locos, y pasa tanto con los niños como con los mayores. O sea, esto es mundial. ¿Crees que es importante la divulgación? Hablamos de redes sociales porque, bueno, al final es tu ámbito, no dejas de ser creador de contenido. Esa divulgación para las personas que nos ven desde fuera, por supuesto, cuando hablo fuera del archipiélago, pero también para las personas que quizás son del archipiélago y que no tienen tantos conocimientos. Claro, es importante esa divulgación. Es importante, pero como con todo, ¿no? O sea, hasta ahora mismo en la actualidad, si no estás en redes,
como que no eres nadie, por así decirlo, porque las redes actualmente es lo más importante que hay, por así decirlo. Entonces para mí sí, porque a mí me ha hablado gente tanto el otro día me paró una chica para decirme que le ayudaba un montón con las clases de silbo y tal, con mis vídeos, desde Alemania, te quiero decir, es muy importante estar en redes y divulgar todo lo que sea posible, no iba a decir el silbo gomero, pero todo lo nuestro, tanto todo lo canario, ¿sabes? Hombre, es cierto que hablamos especialmente del silbo porque siempre está ese riesgo, ¿no?, de que desaparezca. De hecho, estuvo en un momento crítico que hasta que no se puso, bueno, yo estoy hablando sin saber todo el rato, pero hasta que no se puso en los colegios y tal y se empezó a divulgar y a enseñar a los más pequeños, pues estuvo en un momento crítico de que casi se pierde, pero gracias a nosotros y a los profesores que día a día están dando el callo, enseñando y llevando por bandera su patrimonio, pues gracias a eso ahora mismo el silbo gomero es lo que es, porque si no fuera por estos maestros, por el don Eugenio, el silbo gomero ahora mismo estaría como en la historia, pero en el pasado, gracias a ellos y a mí, obviamente, porque sí opino que en redes es una cosa buena, pues el silbo gomero ahora mismo es lo que es. Eugenio, hablábamos precisamente con Jorge de esa enseñanza, ¿no?, a los más pequeños en el colegio que se ha empezado a impartir en la isla. ¿Está dando sus frutos? Hombre, claro que, como dice Jorge, está dando muy buenos frutos. Cuando yo estaba de coordinador insular en los centros escolares, pues nosotros cada curso escolar pues sacábamos silbadores, pues un 15 o un 20% de chicos casi ya que podían estar silbando ellos autónomamente. También había pues otros 20 o 25 que ya decían algunas palabritas con el silbo, y después los otros, pues algunos empezaron a emitir sonidos, otros no salía el sonido, pero sí, todos ellos, todos en general, entendían el silbo. Y eso es muy importante para estas generaciones. ¿Se está consiguiendo que estos niños, bueno, practiquen el silbo fuera del entorno escolar? Bueno, a ver, una vez que salen del entorno escolar, es muy complicado en la actualidad el estar silbando, porque hoy tienen los teléfonos, la telefonía móvil, que es mucho más fácil y además llega con más facilidad a ellos. Pero sí que estos niños, en cualquier momento que se encuentren sin esa telefonía, o en un momento determinado que vean a un compañero a lo lejos, sí que lo silban y mantienen ciertas conversaciones entre sí. Hombre, no es como en mis tiempos. En mis tiempos las conversaciones eran a diario y en cada momento. Pero bueno, en la actualidad todavía se oyen a estos chicos jóvenes silbar. Jorge, bueno, el primer vídeo que hiciste sobre silbo, ¿por qué te decidiste a hacerlo? Pues mira, fue una manera muy espontánea. A mí pues me dio la lucidez porque me invitaron a un evento de la inauguración del pabellón, del Audillón de La Gomera, de San Sebastián, y dije, llevo toda mi vida grabando, pero nunca he hecho un vídeo del silbo gomero. Pues me salió espontáneo, lo grabé y lo subí. Como que se llenó en un momento de comentarios, de visualizaciones, ay, qué guay, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, para mí fue como un choque y como descubrir algo que no estaba hecho, porque ahora mismo en redes tú ves que todo está hecho. Todo está hecho, a ti te sale una idea y ya la ha tenido 40 personas antes que tú. Pero el silbo gomero en TikTok todavía no estaba. Habían algunos vídeos, pero no tan sostenidos como los míos. Entonces, pues yo cogí y a partir de ese vídeo, como vi tanto revuelo, tantas preguntas, pues ahí empecé a hacer una serie, a explicar cómo se hacía, de dónde venía, y funcionó tanto que a mí como me contrataban, me pedían vídeos explicando el silbo para institutos de fuera de Canarias. Me decían, no, yo estoy dándole a mis niños de 9 años las cosas de las Islas Canarias y quiero que me envíes tú un vídeo porque te he visto en redes y me encanta cómo lo explicas,
un vídeo explicando el silbo gomero porque no me parece otra manera mejor que como lo explicas tú, y es bastante gratificante para mí, tanto para mí como para la asociación, que la Asociación del Silbo Gomero es también, como decía antes, la herramienta fundamental para todo lo que está pasando con el silbo gomero. Sin la asociación no estaría pasando nada, y orgulloso de ser parte de esa asociación, y obviamente es muy importante la divulgación de cosas como el silbo gomero. Eugenio, ¿qué opina usted sobre que, bueno, que este patrimonio al final se esté difundiendo a través de plataformas como TikTok, plataformas, redes sociales? Bien, la opinión mía, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es muy satisfactoria, dado que, como dice Jorge, hoy las redes sociales pues, son un elemento primordial para conocer la cultura de Canarias y cualquier otro tipo de actividad, porque hoy en las redes sociales todo el mundo tiene acceso a ellas y es la forma más sencilla de conocer todos aquellos elementos que a ti te interesen. Ya por último, Eugenio, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué necesita el silbo gomero a día de hoy para garantizar realmente su futuro? Bueno, necesitar, yo creo que ya muy pocas cosas, pero sí tengo que decir que necesitamos, primero, antes que nada, salvaguardarlo, de forma que no estén buscando nuevos silbos en Canarias que no sea el silbo gomero, porque el único silbo articulado que existe en Canarias es el gomero. Y la preocupación mía, y así se lo hice saber también a la presidenta del Parlamento de Canarias cuando me hicieron el reconocimiento, mi preocupación es estos neosilbos que están existiendo ahora en Canarias, que me entristece decirlo así, y lo que están haciendo es echando a pelear las islas cuando eso no tiene sentido. Todos los canarios sabemos que el único silbo articulado es el de Canarias. Es más, siempre se ha oído allá donde hay silbo, en cualquier isla, siempre que oyen silbar, dice, ahí están los gomeros silbando. Por lo tanto, a nosotros creo que el silbo gomero debe ser respetado, amado y difundido. Jorge, y esa es la preocupación mayor, porque el silbo gomero creo que ya hoy necesitar cositas, siempre se necesitan más estudios, más difusión posiblemente, ya que tiene bastante, pero posiblemente más difusión, pero creo que lo tiene casi todo, dado que es bien de interés cultural a nivel de Canarias y es patrimonio de la humanidad. Jorge, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, veo que estás de acuerdo con lo que Eugenio ha dicho. Absolutamente. La última vez que di mi opinión sobre esto me cayó una guapa en redes, porque bueno, opiné de algo que tampoco sabía, pero que en realidad sí tenía razón. Pero bueno, algunos de una isla se sintieron atacados, pero mantengo la idea que dice don Eugenio, que el único silbo que es patrimonio de la humanidad es el silbo gomero y punto pelota, o sea, que no hay más, es teoría, no me lo estoy inventando, y cualquier otro silbo bienvenido sea, porque todo lo que se crea en Canarias es de calidad, pero el único silbo que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO es el silbo gomero. Bueno, si les parece, nosotros nos vamos a quedar con el último mensaje de la importancia de divulgar, ¿no? Al final, pues algo que no deja de ser símbolo de la isla de La Gomera, por supuesto. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Eugenio, muchísimas gracias a usted también, a los dos por atendernos esta noche en Canarias 8. Muchísimas gracias. No, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros antes de irnos con nuestra agenda cultural, que por cierto esta noche está especialmente dedicada al Día de Canarias, les queremos dar una noticia, y es que el pasado martes en el Pleno del Parlamento de Canarias se aprobaba esa modificación del himno de Canarias, ya que ahora se añade a La Graciosa como octava isla, y lo van a ver.
Votos totales 62, sí 62, no 0, abstención 0. Queda por tanto aprobado por unanimidad. Día histórico hoy en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues ya lo están viendo, día histórico en el Parlamento. Esta modificación entrará en vigor el día 30 de mayo, este sábado, que es, por supuesto, Día de Canarias, día de celebración para el archipiélago. El nuevo himno entrará en vigor. Bueno, pues nosotros, como ya les decíamos, vamos a hacer un repaso, como siempre, de nuestra agenda cultural, que esta vez estará dedicada exclusivamente al Día de Canarias, a los eventos del Día de Canarias en torno del archipiélago. Comenzamos este repaso en la isla de La Palma porque El Paso se prepara para vivir este día dedicado a las tradiciones, la música y la gastronomía. Una jornada para toda la familia con actividades en cada rincón del municipio. Jornada que comienza a las 11 de la mañana en el Jardín de la Era con una exhibición de deportes autóctonos. La Olla del Morcillo en El Hierro acogerá una jornada festiva con motivo del Día de Canarias, celebración abierta a todos los públicos en la que podrán disfrutar de un sinfín de actividades y actuaciones musicales y folclóricas de la mano de tejeguaito, taros o ventaica. Y en la isla colombina, agenda de actividades a partir de mañana viernes, programación que llenará todos los municipios de la isla de parrandas y mucha gastronomía. En Tenerife, Santa Cruz pone el broche de oro a las fiestas de mayo con el Día de Canarias, entre otras muchas actividades, concierto de José Vélez a las 8 de la tarde en la Plaza de la Candelaria. En Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, comienza esta jornada en la Plaza de los Algodoneros con el concierto de 3 latidos de Vejeque, muchas actividades y muestra de deportes tradicionales durante todo el día. En Fuerteventura, en Caleta de Fuste, el mercadillo artesanal, fiesta infantil, parranda de Callao, todo esto a partir de las 11 de la mañana. En Lanzarote, en Teguise, el día 30 de mayo viene cargado también de talleres, juegos infantiles y música a partir de las 7 de la tarde, con la actuación de Parranda La Aldaba y del grupo Herederos del Atlántico. Ahora sí, finalizamos este repaso en la octava isla, en la graciosa fin de semana cargado de eventos y actos, desde asadero popular en el Centro Sociocultural hasta la jornada de puertas abiertas de Vela Latina el domingo 31. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más aquí en Canarias 8. Feliz fin de semana y, por supuesto, feliz Día de Canarias. Partido en 7 peñas. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.